Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Julián Salazar y soy profesor adjunto de la Cátedra de Prehistoria y Arqueología y voy a estar a cargo del turno tarde de esta materia. Bienvenidos a primer año, bienvenidos a la Escuela de Historia. El objetivo de este video es doble. Por un lado, en la primera clase, la del martes, no voy a estar presente en Córdoba porque tengo un congreso de arqueología en la localidad de Tilcara, en Jujuy, pero además porque en este cursado del 2022 vamos a tratar de incorporar una gran cantidad de herramientas para vincularnos, para estar en contacto, que nos han dado los últimos 2 años de pandemia. Especialmente todo aquello que se ha hecho virtualmente, a través de videos, a través de videoconferencias, a través del uso intensivo del aula virtual. Por lo tanto, me parece que servía un poco para empezar a ponernos en contacto de esa manera. La materia que nosotros damos se llama Prehistoria y Arqueología y tiene un doble objetivo en esta carrera de historia que ustedes están empezando a cursar. ¿Cuáles son esos dos objetivos de esta materia? En primer lugar, lo que nosotros hacemos es trabajar los primeros capítulos de la historia humana. ¿Sí? Nuestra carrera es una carrera de perfil universalista que recorre como los grandes momentos de la historia de la humanidad, y prehistoria y arqueología trata fundamentalmente de cubrir los primeros pasos de la humanidad, ¿sí? Desde su emergencia en algún momento y lugar muy remoto, ¿sí? Hace algunos millones de años en África, hasta la formación de los primeros estados, ¿sí? Sobre todo viendo específicamente lo que hace a la historia prehispánica de América, ¿sí? Todos esos capítulos previos a la llegada de los españoles a estas regiones del mundo. Eso en cuanto a la temática, ¿sí? Entonces, Prehistoria y Arqueología ve todo aquello que precede al Estado y especialmente la historia americana. Por otro lado, Prehistoria y Arqueología tiene el objetivo de tratar de mostrarles cómo se puede pensar a la práctica social, las actividades humanas, a lo que es el objeto de estudio de la historia y lo que ustedes van a estar viendo a lo largo de toda la carrera, y si se dedican a la investigación en historia, lo que van a ver a lo largo de toda su vida, pero desde un ángulo muy específico y muy particular que define la arqueología, que es el aspecto material de esas prácticas. Es decir, vamos a tratar de discutir de qué manera podemos pensar a la práctica social, a los agentes sociales actuando en condiciones históricas específicas, desde el registro material que esas prácticas generan, ¿sí? Esto va a ser un eje a través del cual vamos a estar pensando toda nuestra materia, en el cual vamos a estar ensayando herramientas de discusión en lo práctico, por ejemplo, y también que va a estar incluido en casi todas las evaluaciones. Esta cuestión específica de la arqueología, que es observar, pensar, reflexionar y explicar prácticas sociales a través de su materialidad, va a ser un elemento esencial que nosotros vamos a tratar de, de transmitirles a lo largo de este curso, porque creemos que es un aspecto fundamental para que ustedes incorporen, para que ustedes puedan trabajar a lo largo de su carrera. Temáticamente, como les decía, estos primeros grandes pasos de la humanidad, la historia de la humanidad, se dividen o tienen su materialización en nuestro programa de estudio, ¿sí? Nuestro programa de estudio está constituido por 5 unidades teóricas y por 4 prácticos. Esas 5 unidades teóricas refieren la primera a cuestiones teórico-metodológicas de la arqueología, a qué es la arqueología, a cómo ha variado a través del tiempo,
cuáles son las maneras de hacer arqueología, cuáles son las metodologías para trabajar en arqueología, de qué manera la arqueología se hace preguntas y de qué manera responde esas preguntas. Y también esa unidad tiene un apartado específico para pensar en cómo los arqueólogos y arqueólogas pensamos a la materialidad en términos interpretativos. Es decir, cómo hacemos para vincular prácticas, de repente fragmentos de piedra, fragmentos de cerámica, ruinas de arquitectura, cómo vinculamos ese aspecto con gente tallando instrumentos de piedra, gente haciendo sus vasijas, gente usando tecnología, gente habitando lugares. ¿Sí? Ese aspecto, que es un aspecto central para la arqueología, tiene un bloque específico en esa unidad 1. La unidad 2 va a trabajar sobre evolución humana. ¿Sí? Vamos a trabajar pensando en cómo surgieron y cómo evolucionaron distintas formas de humanidades, ¿sí? Distintas formas de ser humanos, desde hace unos 5 millones de años en África, cómo esas formas de ser humanos tuvieron expansiones, cómo cubrieron amplias superficies del mundo, cómo fueron colonizando distintas regiones, distintos ambientes, y cómo muchas de esas formas se extinguieron hasta que solo quedara nuestra forma, es decir, la de el humano moderno, el Homo sapiens, ¿sí? Que terminó por poblar todas las regiones del mundo, más o menos hace unos 15, 20 mil años. El tercer bloque, vinculado con esto último que estaba diciendo, la tercera unidad, va a ser o va a trabajar el tema del poblamiento americano. ¿Sí? Ahí ya vamos a empezar a trabajar específicamente en las dinámicas históricas que hacen al continente americano, que va a ser nuestro eje a lo largo del resto de la materia. Con estas tres primeras unidades se va a concluir con el primer bloque teórico de la materia, que va a ser evaluado en un parcial, ya en un segundo les voy a comentar sobre eso, y vamos a pasar al segundo bloque teórico de la materia, ¿sí? Que serían las unidades 4 y 5. La unidad 4 trabaja sobre una transformación muy importante que se dio en la historia humana, que es bastante reciente para esta historia evolutiva, que es la emergencia de estrategias productivas, ¿sí? Como la agricultura, el pastoreo, la emergencia del sedentarismo, la multiplicación de una gran cantidad de tecnologías, por ejemplo, la cerámica, la arquitectura, la textilería, en un paquete que tradicionalmente se conoce como neolítico en el viejo mundo, como formativo en el nuevo mundo, y que en definitiva genera las condiciones para una transformación muy importante que se dio a partir de hace más o menos 10.000, 12.000 años. ¿Sí? Vamos a estar analizando eso en la unidad 4 y finalmente en la unidad 5 vamos a estar tratando de pensar en la llamada revolución urbana y la emergencia del Estado. ¿Sí? Algo que tradicionalmente se ha vinculado con la emergencia de la civilización. Vamos a estar trabajando teóricamente con ese aspecto y vamos a tratar de ver esas trayectorias en América, especialmente en dos núcleos culturales específicos. Uno, el primero, en Mesoamérica, ¿sí? En esas regiones constituidas por gran parte de México y algunos otros países actuales que definimos dentro de América Central. Y en segundo término vamos a estar viendo esas dinámicas de emergencia de sociedades complejas, de estados, de algunos centros urbanos en el mundo andino. ¿Sí? Eso haciendo referencia a la estructura fundamental de nuestro programa de estudio. Les recomiendo a todos y todas que traten de, en estos primeros días, que por ahí no van a estar tan cargados, estudiar los programas de estudio de sus materias. ¿Sí? Ver bien qué unidades tienen, qué bibliografía tienen, ver los cronogramas. ¿Sí? Eso, el programa de estudio es un eje, es una hoja de ruta
que nosotros tenemos en todas las materias cuando cursamos la universidad. Es como una especie de contrato entre la cátedra y los estudiantes, la cátedra, los estudiantes y la institución, ¿sí? Entonces, ahí están las condiciones básicas para poder hacer la materia, poder aprobar la materia. Entonces, ustedes tienen que conocer perfectamente el programa de estudio. Este no es una práctica cotidiana para el secundario. Muchos de ustedes que vengan del secundario por ahí no lo tienen familiarizado, pero es el paso cero para enfrentar cualquier materia universitaria. Agarrar el programa de estudio, tenerlo de compu, imprimirlo, lo que sea, y estudiarlo bien, y es la manera de empezar a estudiar. ¿Sí? Esto entonces es fundamental. Quería comentarles un poco algunas cuestiones formales, ¿sí? En principio, las dinámicas del cursado de Prehistoria y Arqueología. Nosotros este año nos estamos enfrentando a un desafío. Este desafío implica volver a la presencialidad, volver a encontrarnos en aulas, volver a viajar por la ciudad y por ahí desde ciudades satélites a la ciudad de Córdoba, encontrarnos en horarios, encontrarnos en lugares específicos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser complicado, seguramente va a necesitar de mucho esfuerzo de parte de ustedes, de parte nuestra, y es importante que tratemos de entendernos, de tener paciencia, de respetarnos mutuamente. Desde la Cátedra de Prehistoria y Arqueología vamos a hacer todo el esfuerzo posible por mantener algunas instancias de virtualidad para tratar de hacer que esta transformación sea lo menos estresante, traumática posible. ¿Sí? Entonces vamos por un lado a lo presencial. Este curso va a tener teóricos y prácticos. Yo, como les decía, voy a estar a cargo de los teóricos del turno tarde. El turno tarde va a ser de 18 a 20, ¿sí? 2 días a la semana. Esos días van a ser los martes y los jueves. Los martes vamos a tener clases en el aula 6 del pabellón Venezuela, ¿sí? Los jueves vamos a tener clases en el aula 1 de la Casa Verde. Aquellas personas que no identifiquen aún los espacios de cursado, traten de ir familiarizándose, de verlos en los mapitas, ¿sí? de darse una vuelta por Ciudad Universitaria por ahí antes de cursar para ir viendo todos estos lugares. Es muy importante hacerlo. Ahora, esta presencialidad va a tener algunas limitaciones. Esas limitaciones están dadas por los protocolos, entonces no podemos evadirlas, no podemos modificarlas. ¿Sí? Una cuestión, por ejemplo, es que ese turno de 18 a 20 que yo les decía, tiene que ser recortado parcialmente para ser de 18 a 19:30 para que no tengamos tanto tiempo de exposición en conjunto y también para que el aula pueda ser sanitizada si es que va a cursar alguien en la media hora, en el turno siguiente. ¿Sí? Entonces, hay que respetar esto. ¿Sí? Hay que estar puntual a las 18, entran ya en el curso, y hay que retirarse 19:30. Pero además no se puede circular por pasillos, ¿sí? O sea que ustedes no pueden estar dando vuelta en pasillos, que es una actividad que a los universitarios nos encanta. Lamentablemente, por este año, no sé cuánto durará esto, no se puede andar dando vueltas, estar sentado en el pasillo y todo lo demás. En el curso tenemos una limitación espacial que es la cantidad de bancos que haya, ¿sí? No se puede traer bancos de afuera, no se puede juntar bancos que estén en el curso como estén, ¿sí? No puede haber gente parada en los intersticios entre bancos, no puede haber gente sentada. Así que eso, por favor, traten de respetarlo, traten de no ponernos en situaciones incómodas a los docentes. Traten también, bueno, también está prohibido tomar mates, que es una cosa que a mí personalmente me encanta cuando doy clases. No se puede tomar mates en las aulas, se puede tener alguna mínima de hidratación,
Nada más que eso. No se puede comer, nada por el estilo. Y obviamente todo el mundo tiene que estar con su barbijo. Así que esto, por favor, traten de respetarlo. Traten de tener cuidado con mantener estas pautas y traten de no poner a los docentes en situaciones incómodas de no cumplirlas y tener que estar llamándolos al orden, poniéndose en cuestiones disciplinarias porque realmente vamos a estar tratando de enfocarnos en dar las clases y no en otras cosas. ¿Sí? Como les decía, nosotros vamos a tratar de que la mayor cantidad de cosas que puedan también estar disponibles virtualmente lo estén. Entonces, el eje fundamental para trabajar virtualmente y para trabajar adecuadamente de manera virtual es el aula virtual. El aula virtual de Prehistoria y Arqueología está muy completa, tiene un montón de material y todo lo demás. Les recomiendo también, así como al contenido al contenido que tenemos en el programa, traten de ver, de estudiar el aula virtual, de ver las pestañas, de entender bien qué tienen un montón de información importante, no solamente para el cursado, sino también para otras instancias que le van a venir como las evaluaciones, ¿sí? Para rendir exámenes y todo lo demás. Entonces, la cátedra de Prehistoria y Arqueología tiene un aula virtual muy completa, muchas otras de las cátedras de la escuela también son así, entonces traten de aprovechar eso, ¿sí? En el aula virtual van a encontrar la bibliografía completa que pueden descargar totalmente, obviamente totalmente gratuita, por supuesto, pero está toda la bibliografía ahí. Aquellas personas que no imprimen ni que estudian y leen en la compu, pueden hacer sin gastar un peso, pueden hacer todo el material. Después hay gente que puede pedir beca de apuntes. Eso se hace con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad. Nosotros no tenemos nada que ver, solamente le ponemos a disposición a la SAE los contenidos y ustedes se vinculan con eso. Nosotros no tenemos ninguna fotocopiadora o imprenta en la cual dejemos los apuntes. Si ustedes quieren dejar apuntes, llevar apuntes a alguna imprenta o librería, los descargan, nosotros los ponemos ahí en el aula virtual disponibles. Incluso voy a poner un link acá abajo de este video en la descripción para que ustedes puedan también entrar directamente a un paquete de bibliografía que pueden llevar a las imprentas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene? El aula virtual va teniendo en cada pestaña de teóricos, va teniendo una serie de materiales que son importantes. Por ejemplo, los contenidos que vimos en una clase, los contenidos que vamos a ver en la próxima clase, tiene los PowerPoint que usamos, ¿sí? Probablemente también yo ponga PowerPoint que tenemos con audios, ¿sí? Para aquellas personas que no puedan asistir a los teóricos y puedan en su casa ver en cualquier momento la clase correspondiente. Eso es bastante útil, ¿sí? Por otro lado, en el aula virtual van a encontrar la manera de contactarse con nosotros, mandándonos mensajes, ¿sí? Nosotros tratamos de no vincularnos personalmente a través de otros medios, como puede ser el teléfono, el WhatsApp, el mail personal, sino tratamos en lo posible de vincularnos a través de los mensajes de aula virtual. Entonces, usen esos mensajes de aula virtual para sacarse dudas y todo lo demás. Sin embargo, cuando las dudas sean de contenido, está muy bueno que traten de hacerlas en los foros que ponemos en aula virtual, ya que de esa manera hacen pensar a sus compañeros y compañeras, nos muestran a los docentes algunas cuestiones importantes en torno eh, a dudas que pueda haber, a vacíos conceptuales que hayan quedado, de manera que nosotros podemos trabajar esos aspectos. Entonces traten de preguntar, cuando son cuestiones de contenido, por los foros. Si son algunas cuestiones más puntuales, más individuales, más personales, nos manden un mensaje de aula virtual. ¿Sí? Otra cosa que vamos a tener tratando de intensificar el tema de la virtualidad son algunas reuniones integradoras a través de videoconferencias, ¿sí? Cada vez que termine una unidad, vamos a tratar de tener una reunión integradora
que puede servir para sacarse dudas, donde yo voy a hacer algunos resúmenes, voy a fijar algunos conceptos importantes, que van a ser a través de Meet o de algún sistema similar, y que todos aquellos que quieran, sobre todo la gente que no esté asistiendo a los teóricos presenciales, pero también todos los que vayan a teóricos presenciales también puedan hacerlo. Vamos a tener esto que va a servir como una clase de consulta, una clase integradora. Así que esa instancia va a estar también. En último lugar, con respecto a la lógica de funcionamiento que vamos a tener, un instrumento que hemos usado desde hace varios años en la cátedra es que cada teórico va a estar acompañado de una ficha conceptual. ¿Sí? Esa ficha tiene una serie de preguntas, 4 o 5 preguntitas que los docentes vamos construyendo antes de dar cada teórico, que básicamente problematizan los 4 o 5 ejes fundamentales de cada clase y que nosotros esperamos que al terminar la clase queden resueltos. ¿Sí? La idea de esa ficha es que todas las personas que asisten a clase las llenen y que después se suban a los foros de aula virtual. ¿Sí? Y que a partir de eso, en el aula virtual se puede discutir. ¿Sí? En general, tratamos de asignar una alumna, un alumno para que suba lo que haya completado en clase. ¿Sí? Lo puede hacer escrito, puede sacar una foto a lo que haya escrito si su letra es más o menos legible. Lo sube y que los compañeras puedan subir otras fichas que digan cosas distintas, que puedan ampliar lo que dicen las fichas de compañeros, que puedan preguntar cosas que no entienden. ¿Sí? Todo ese trabajo que se haga en los foros va a ser considerado como una cuestión, un porcentaje optativo, por supuesto, no es obligatorio, pero como un porcentaje que puede llegar a subirles sustancialmente la nota de sus parciales. Entonces, es interesante participar porque ayuda a fijar conceptos, pero además es interesante para su lado que les puede ayudar a aprobar un parcial o a tener una mejor nota de la que tendrían en los parciales. ¿Sí? Entonces, esto de las fichas es importante porque además de esta cuestión, ¿qué va a permitir? Si ustedes siguen las fichas a lo largo de todo el cursado, tendrán al final un super resumen de la materia en unas 16, 17 carillas. Cada clase tiene debería llenarse en una ficha de una carilla, en la cual tienen la mayor parte de los conceptos importantes de la materia volcados. ¿Sí? Es una herramienta de estudio que les va a ser sumamente útil para preparar las evaluaciones, que después son largas, son complejas, tienen mucha bibliografía junta, tienen muchos temas juntos. Entonces las fichas ayudan a esto, ayudan a rendir parciales, ayudan a rendir el final. Así que aquellas personas que quieran seguir la materia de manera gradual tienen esta posibilidad que es muy favorable. ¿Sí? En cuanto a la bibliografía, bueno, la bibliografía ya les conté que va a estar disponible en el aula virtual, que aquellas personas que quieren becas de apuntes tienen que gestionarlas con la SAE, la cátedra no tiene nada que ver con las becas de apuntes, solamente proveemos el material y nada más. Que si ustedes quieren meter que pueden estudiar la bibliografía completa desde su computadora, eso es una posibilidad, pero que las personas que no leen la compu, que quieren leer todo impreso, pueden imprimirlo en su casa o pueden llevarlo a una imprenta. ¿Sí? Eso como más les convenga, gestionenlo ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna imprenta, así que no llevamos a ningún lado los materiales. Están en el aula virtual, es tan fácil de acceder, ustedes lo descargan y lo llevan a donde más les guste. ¿Sí? Más cuestiones formales. Condiciones de cursado. Bueno, esto como todas las otras materias, nosotros obviamente nos vinculamos al reglamento de alumnos. Las 3 maneras de cursar o de aprobar prehistoria y arqueología son
como alumnos promocionales, como alumnos regulares y como alumnos libres. ¿Cómo se llega a la promoción, a la regularidad? Bueno, está atado a las instancias evaluativas que nosotros tenemos. Esas instancias evaluativas son parciales y prácticos. Los parciales evalúan contenidos que hemos dictado en las clases teóricas. Como yo les decía, las unidades teóricas son 5 y están divididas en 2. Esas 2 corresponden a los parciales. La primera parte, de la cual surge la evaluación del primer parcial, incluye las unidades 1, 2 y 3. El primer parcial está programado para el jueves 5 de mayo. ¿Sí? La segunda parte de la materia, la unidad 4 y unidad 5, sustancia la evaluación del segundo parcial, el cual está programado para el 16 de junio. ¿Sí? Ambas instancias tienen una fecha alternativa, que es la fecha para alumnos trabajadores. Esa instancia va a ser fijada oportunamente, en general es una semana después de la fecha convencional. Además, ustedes tienen posibilidad de recuperar uno de los dos parciales a su voluntad. Las recuperaciones en la universidad transforman la nota o condición previa de esa evaluación. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren recuperar un parcial, en el cual tienen una nota que no les gustó, pero quieren mejorarla, bueno, ese parcial reemplaza la nota anterior. ¿Sí? No es que se puede elegir la más alta, que se puede promediar, nada de eso, sino que se reemplaza. No importa si ustedes perdieron el parcial, si no fueron porque estaban enfermos, acá nadie les pide certificado médico, ni argumento, ni nada. ¿Sí? Ustedes, si no rinden una vez, pueden recuperar. ¿Sí? Ahora, si no rinden 2 veces o si les va mal las 2 veces, no pueden ni promocionar ni regularizar. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de regularidad? Necesitan una nota mínima de 4 en los 2 parciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de promoción? Necesitan un promedio de 7 con notas mínimas de 6 en los parciales. ¿Sí? O sea que se pueden sacar un 6 y un 8 y van a estar en condición en los parciales de promoción. Pero si sacan un 4 y un 10, aunque les dé promedio de 7, el 4S no es promocionable. ¿Sí? Entonces tienen que recuperarlo para obtener un 6 mínimamente en ese parcial. ¿Sí? Pero además de los parciales tenemos los prácticos. ¿Sí? Las profes de prácticos les van a explicar todas esas cuestiones. Ustedes van a tener seguramente videitos aparte para este aspecto, van a tener las profes en las clases explicándoles, pero yo les adelanto que los prácticos de prehistoria y arqueología son 4, de los cuales se puede perder uno, ¿sí? O sea que solamente necesitan aprobar 3, y además se puede recuperar un práctico. ¿Sí? Entonces con ese esquema, ustedes necesitan, para promocionar, tener en 3 prácticos promedio de 7 y nota mínima de 6. ¿Sí? Y para regularizar necesitan tener en 3 prácticos nota mínima de 4. ¿Sí? Esto constituye las condiciones fundamentales. Nosotros no nos adscribimos al régimen de promoción directa, o sea que aquellas personas que promocionen tienen que rendir un coloquio final, ¿sí? Y en caso que se hayan tenido el beneficio de perder algún práctico, los que sean promocionales tienen que rendir el contenido de ese práctico, además del tema que hayan elegido para el coloquio. ¿Sí? Los regulares tienen que rendir un examen final en el cual se evalúa
todo el programa. Finalmente tenemos al estudiante libre. El estudiante libre tiene que rendir toda la materia en una instancia final. Pero, a diferencia del regular, rinde un examen escrito primero y un examen oral después. Por ahí, pensando un poco en estas condiciones de transición de la pandemia, de la virtualidad, por ahí mucha gente que está viviendo en otro lado, o viviendo lejos, o trabajando y estudiando y no le alcanza el tiempo para estar en los horarios que nosotros establecemos. Por ahí vamos a tratar de fortalecer un poco la condición de libre. Vamos a tratar de generar instancias de evaluación que no sean formales, sino que sean entre la cátedra y los estudiantes. Y en esas instancias vamos a permitir que, por ejemplo, se rindan los prácticos, los parciales, y la gente llegue al examen libre, pero que ha sido hecho como si fuera a distancia, pero que en ese examen libre ya tenga una condición similar a la que tendría si fuera regular. ¿Sí? Esto lo podemos hablar específicamente, probablemente haya un espacio específico en el aula virtual para tener esto y para juntar a la gente que desee estar en esta condición especial que vamos a instrumentar. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos nuestro video de presentación, una presentación formal. Supongo que van a quedar un montón de dudas que vamos a tratar de ir trabajando a lo largo de las clases. Yo los voy a ver el jueves 31, ¿sí? Como les decía, el martes 29 yo voy a estar en Tilcar en un congreso de arqueología y ese turno y quizás muchas de estas explicaciones las van a tener presencial del profe Diego Rivero, que es el profe adjunto a cargo de la cátedra y que él va a estar a cargo del turno mañana. Y ya nos vamos a ver el jueves 31 a las 6 de la tarde en el aula 1 de la Casa Verde. Va a ser un gusto volver a la presencialidad, poder trabajar con ustedes y esperemos que Prehistoria y Arqueología sea una materia que les guste y que les sirva también. Hasta luego.